tardes a todos y bienvenidos a esta charla sobre Iglesia y Masonería que nos va a dar el doctor Alberto Bárcena. Antes de empezar, queríamos rápidamente decir un poco de su trayectoria académica. En primer lugar, es doctor de Historia Contemporánea por su tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos, defendida en 2012 en la Universidad CEU San Pablo. Además de historiador, es ensayista y entre sus obras más importantes podemos destacar La guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, Los presos del Valle de los Caídos, basado en su tesis doctoral, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, que es el libro en el que va a basar esta charla y que publicó en 2016. Y además en estos dos últimos años ha escrito dos tomos titulados La pérdida de España, de la España romana al reinado de Alfonso XIII y de la Segunda República a nuestros días. Pues nada, desde Totus Tour le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, que haya venido a hablarnos de este tema del que tampoco se suele oír hablar. Muchas gracias. Bueno, por el camino veníamos hablando de cómo enfocar la conferencia y hemos llegado a la conclusión de que sería bueno ver desde sus orígenes la relación, si se puede hablar de relación, entre la Iglesia Católica y la masonería hasta el presente, cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido ese enfrentamiento, porque es lo que ha habido sistemáticamente, y cómo ha ido cambiando con el tiempo. Voy a ir a lo más importante porque no me quiero perder en discusiones que alarguen esto más de la cuenta, ¿no? Y que queden claras sobre todo algunas ideas fundamentales. La masonería nace en 1717, mes de junio, en Londres. Hay versiones y leyendas anteriores que quieren llevar el origen de la masonería hasta las organizaciones gremiales de la Edad Media, donde sí había un secreto profesional, pero que tenía poquísimo que ver con las logias masónicas, porque estas cosas solían ser cofradías piadosísimas, colocadas bajo la advocación de algún santo, alguna advocación mariana, en fin, lo religioso estaba presente, lo religioso dentro de una ortodoxia cristiana, generalmente católica, si hablamos de la Edad Media, claro. Lo que nace en 1717 en Londres es algo diferente, muy diferente. Hace poco, unos pocos años, 5 si no recuerdo mal, un cardenal de la Curia Vaticana, Monseñor Ravasi, que está al frente del Consejo para la Cultura, hablaba de abrirse a un diálogo con la masonería. Causó mucho impacto en la prensa italiana y europea en general. De hecho, el periódico que lo publicó, la entrevista, lo tituló de forma muy periodística, muy impactante: Queridos hermanos masones. Claro, el cardenal estaba diciendo que había que abrirse a un diálogo porque teníamos muchas cosas en común. Enumerado. Primero, la masonería cree en un ser supremo, como nosotros. Segundo, los que crearon la masonería eran clérigos cristianos. No había ningún católico, pero cristianos de las iglesias reformadas sí, lo eran. Y buscan la verdad. Bueno, todo ello es falso y hay que ver por partes qué es lo que está diciendo Ravasi al hablar de esto. Primero, la llamada al diálogo era una llamada inútil porque parecía una novedad que el cardenal estuviera proponiendo el Vaticano, cuando dicho diálogo se mantuvo en la segunda mitad de la década de los 70, desde el 75 al 80, entre la Gran Logia de Alemania y la Gran Logia de Inglaterra y la Conferencia Episcopal Alemana, por iniciativa de la Sagrada Congregación de Doctrina de la Fe. En la Iglesia del Diálogo, la posterior al Concilio Vaticano II, se cuestionaron muchas cosas. Y una que se cuestionó es si no habría ramas de la masonería, por llamarlas de algún modo que nos comprendamos, que fueran, si no todas, por lo menos algunas, compatibles con la pertenencia a la Iglesia Católica.
Bueno, pues por agotar el tema, se celebraron estas reuniones, como digo, que duraron más de un lustro. Cuando muere Pablo VI y llega Juan Pablo II, anima a los obispos alemanes a dar por concluidas estas reuniones porque realmente se considera que ya en 5 años lo que no hayan descubierto difícilmente van a descubrirlo. Y los obispos alemanes publican una declaración. Voy a empezar por ahí. No lo traía preparado así, pero me parece bien para empezar a ver cómo deslindar lo que es confuso de lo que no lo es. Estoy hablando del año 80 y este documento que voy a citar se llama la Declaración de los Obispos Alemanes, dicho en alemán, yo lo traduzco al español. Hay dos versiones, una larga y otra corta. Yo solamente voy a extraer aquí alguna cita de la versión corta. Pero dicen entonces los obispos, a lo mejor hoy la Conferencia Episcopal Alemana habría dicho cosas diferentes, porque no es la misma. Pero en aquel año 1980 dice lo siguiente: entre la Iglesia Católica y la masonería se han mantenido conversaciones oficiales entre los años 1974-80 por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y las grandes logias reunidas. Se refiere a la alemana y la Iglesia. En el curso de ellas se ha tratado de constatar si la masonería ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, tales que consientan a los católicos pertenecer a ella actualmente. Las conversaciones se han desarrollado en un clima de cordialidad y franqueza y objetividad. Se han estudiado los 3 primeros estadios, grados, los iniciales o azules, de pertenencia a la secta. Hay que decir que en el rito escocés, depende del rito que se siga, son 33 grados, es decir, que 3, si estuviéramos hablando del escocés, es lo básico. Aprendiz, compañero, maestro. Después de atento estudio de estos 3 estadios primeros, la Iglesia ha constatado que existen contrastes fundamentales insuperables. En su esencia, la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de los rituales masónicos y las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio, se refiere a la masonería, lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. Bueno, esta es la famosa declaración aprobada en Würzburg por los obispos alemanes, que digo, tiene una versión larga mucho más detallada. Luego, si ya en el 80 nos encontramos con esta declaración contundente, ¿por qué unos años más tarde Monseñor Rabasi, que por motivos de edad, por supuesto, conoció estas conversaciones, vuelve a abrir otra vez esa posibilidad de un diálogo, que sería algo así como mantener un observatorio permanente para constatar si de pronto se produjera, en caso de hacerse, un cambio en alguna de las obediencias masónicas, al menos, que permitirá esa doble pertenencia. Pero no es nada nuevo. Por supuesto, a los más jóvenes, estas declaraciones de Rabasi les sonarían a algo muy novedoso, aperturista, tolerante, valores en alza, ¿no? Algo de hace 4 o 5 años. Bueno, esto fue una propuesta de Monseñor Rabasi que no concluyó en nada, porque entre otras cosas, por ejemplo, la masonería francesa le pidió al Papa actual que derogase la última de las condenas pontificias, una declaración de doctrina de la fe de 1983, noviembre del 83. Es muy breve, es un folio, donde dice que el hecho de que no se mencione a la masonería en el nuevo Código de Derecho Canónico de ese año no implica que ya sea posible la doble pertenencia, sino que está considerada la masonería englobada en categorías más amplias. El Código Nuevo
habla de asociaciones que maquinan contra la Iglesia, se está refiriendo, dice la Declaración de Doctrina de la Fe, entre otras, a la masonería. Y dice que quien pertenezca a estas asociaciones debe ser castigado con una pena justa. Estamos hablando, claro, está de penas espirituales. Y quienes promuevan o dirijan las mismas, con entredicho, excluido de la Iglesia. Eso es la excomunión. Bueno, ese llamamiento de Rabasi, la verdad, no tuvo éxito. La petición de la masonería francesa al Papa Francisco tampoco lo tuvo. Se produjo en el año 17, que era el tercer centenario de la fundación de la masonería. Y como anécdota traigo aquí algo que, bueno, todo lo que he dicho lo he repetido muchas veces y quizá algunos ya se lo sepa de memoria, a base de oírlo, que mi libro está también. Pero hace también precisamente pues 4 años, coincidiendo con el aniversario, leo de pronto que la masonería, el Gran Oriente de Italia, convoca una reunión en Siracusa entre, bueno, se llamaba católicos y masones, no, iglesia y masonería tan lejos, tan cerca. Invitan al obispo de Noto, un obispo joven, Monseñor Stagliano, que acepta ir, y pensé, bueno, pues otro que ha entrado al trapo del desconcierto, porque el hecho de que asista a mucha gente le llamará la atención y pensarán que puede haber perfectamente un diálogo sin ningún problema. No les interesaba a los organizadores haberlo invitado porque asistió, pero luego hizo unas declaraciones muy contundentes en una entrevista que concedió poco después, en la cual dijo que si hay lobos tenemos que ir. Y añade, les he explicado que ellos no están lejos ni cerca, sino simplemente fuera. Les he explicado lo que es la excomunión. He pedido por ellos, pero les ha dejado claro que no tenemos esos puntos de contacto de los que hablaba el propio Monseñor Rabasi. No menciona a Rabasi, está bien. Pero vamos a analizar lo que había dicho el cardenal poco antes. Clérigos cristianos. Efectivamente, los que la fundan son clérigos cristianos, no católicos. Podríamos pensar que estábamos aquí en presencia de una organización secreta, por supuesto, pero que buscaría un ecumenismo cristiano, prescindiendo del catolicismo, quizá por cerrín. Vamos a ponernos en el peor caso, ¿no? La Iglesia no va a entrar al trapo del ecumenismo, nosotros en cambio sí. No era eso lo que se trataba. Estos clérigos protestantes o miembros de iglesias reformadas sí lo son, pero ante todo son otra cosa, de la que no hablan nunca. Son gnósticos. No sé si la palabra me puede decir alguien lo que es eso de la gnosis, o el gnosticismo. ¿Hay algún espontáneo que me quiera explicar qué es eso? La adquisición de la salvación mediante el conocimiento, sobre todo un conocimiento secreto. Por ahí va la cosa. Maticemos. A mí un masón me escribió un correo diciéndome: ¿por qué habla usted de un conocimiento salvífico, hablando de la gnosis? Si para nosotros el concepto de pecado nos resulta totalmente ajeno, no tenemos que salvarnos, no necesitamos redentores. La gnosis, cualquier gnosis, y las hay de varios tipos, lo que promete al que se inicia es un conocimiento oculto, ir suministrándole un conocimiento oculto de forma gradual que le eleve sobre el común de los mortales hasta llevarle a la perfección. Lo que se llama masonería la piedra cúbica, por contraposición a la piedra bruta que sale de la cantera. Terminado el proceso de conocimiento, que es gradual, por eso tienen tantos grados, bueno, según el rito que se siga, la piedra cúbica no necesita redentores ni salvadores, porque ha descubierto el conocimiento más absoluto que el ser humano puede llegar a adquirirlo, y no tiene nada que ver con lo religioso. Es más, se contrapone a lo religioso. Porque claro, la visión masónica es que la religión no ha sido nada más que un instrumento de dominio. Luego, claro, esto no lo reconoce prácticamente jamás
más que en las logias, y dentro de los que ya han avanzado bastantes grados, en los primeros no. Pero claro, dicen aceptar o incluso exigir la creencia en un ser supremo. Eso la masonería inglesa quizá regular. Digamos que la más conservadora, la que ha colaborado con el Estado, con la monarquía de los Hohenlohe, la que ha hecho más por su patria. En definitiva, la menos revolucionaria. La masonería inglesa efectivamente exige, todavía hoy, esa creencia en un ser supremo. Pero el ser supremo puede ser cualquier cosa. El Dios que uno elija. Esto recuerda enormemente y tiene su raíz en el deísmo. Del siglo XVIII, XVII incluso, inglés o francés. En la Ilustración esto va a dar un paso de gigante, porque los autores de la Ilustración francesa, cualquiera que leamos, generalmente son deístas. O sea, creen en un Dios difuso, sin atributos cognoscibles, del que no podemos hablar y al que tampoco podemos dirigirnos, no merece la pena, nuestro bien. Y luego hay otra rama de la masonería ilustrada, que ya es abiertamente atea, como pueden ser la Métrie o el barón Holbach, que son ya de la última generación de ilustrados franceses. Pero esos salones filosóficos de París, donde todos son filósofos, está dividida en estos dos bandos, deísmo o ateísmo. Lo que no se contempla es cristianismo, en ninguna rama, y muchísimo menos catolicismo. Es más, toda la Ilustración francesa está impregnada de este punto de vista, y cuando hablamos de ideas enciclopedistas, en relación a la enciclopedia, supongo que sí conocerán, esa gran obra de la Ilustración francesa, son varios volúmenes donde se intenta resumir todo el conocimiento humano, desde el tecnológico hasta el conocimiento espiritual. Bueno, hay muchas de estas voces que son neutras, porque nos explican cómo se hace un cordobán, pero hay otras que están cargadas de significado espiritual, como la voz alma, ateo, etcétera, creyente, fe. Y ahí, cuando da lugar de tocar temas espirituales, se ve claramente el rechazo al cristianismo. Incluso el que escribe esa voz, porque en la enciclopedia participan muchos autores, es un sacerdote. Sacerdotes descreídos participaron en la enciclopedia. Bueno, en el 18 se va forjando, por tanto, una actitud claramente anticatólica, especialmente anticatólica, pero que realmente es anticristiana. El gran arquitecto del universo, que es como le llaman en la masonería aún hoy, y a la gloria del gran arquitecto del universo se dirigen todas las planchas, los documentos masónicos, puede ser lo que sea, lo que cada uno elija. Ahora bien, aunque dicen que aceptan cualquier religión, el iniciado no puede defender dogmas. Dogmas no. Luego, hay un sincretismo del que parten, en el que tanto vale tanto una religión como la otra, como incluso la abstracción del gran arquitecto. ¿Quién es el gran arquitecto? Bueno, podríamos irnos al deísmo, ese Dios lejano, desconocido, que no nos hace bien caso. Eso no es cristiano. No es que no sea católico, es que no es cristiano. Si tú te empeñas en decir que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que viene al mundo para redimirnos, te dirán que no. Hay sobre todo masones que han dejado la secta y que han escrito libros muy ilustrativos. Uno de ellos es Maurice Queillet, médico francés que aún vive y que cuenta cómo dentro de su propia logia francesa en Rennes fue amenazado de muerte cuando empezó esa deriva porque se había convertido al catolicismo. Y una vez que salió, este médico que practicaba abortos, practicó esterilizaciones, colaboró con Planned Parenthood, que empieza a explicar cosas que nos ilustran más tarde. El cómo en las logias normalmente se debate, se plancha, que es en terminología masónica el término adecuado, leyes que van contra matrimonio, familia y vida.
Por ejemplo, la ley que en Francia legalizó los anticonceptivos se llama la ley Neuwirth, con el nombre del diputado que la llevó al Parlamento y la defendió. Hasta el año 67, los años 60 son de plena revolución sexual y cultural, claro, la esterilización en Francia estaba considerada como automutilación punible. Y con la ley Neuwirth, al aprobar todos los anticonceptivos, queda legalizada también. Era el paso previo a lo que venía después. Claro que en los 60 ha triunfado ya una visión del sexo totalmente separado de la reproducción. Ahí me tendría que meter a hablar de la escuela de Frankfurt, que tiene una influencia masónica fuerte, también neomarxista, son herederos de Freud, y consideran que lo único que libera al ser humano es el acto sexual, el impulso sexual satisfecho. Tiene un problema, y es que puede generar vida, y si viene un hijo es un colonizador, porque el hombre vive colonizado por estructuras, instituciones, y una de ellas, quizá la que más lo coloniza, lo domina, lo explota, es la familia. Luego hay que divorciar, hay que separar sexo de reproducción. Este punto es importante porque lo ha defendido la masonería siempre, no porque la escuela de Frankfurt haya tenido la influencia que ha tenido en la deriva que Occidente lleva de los 60 en adelante. Damos un pequeño salto y en el 74, bueno, como veis que Ye nos cuenta en su libro cómo cuando Neuwirth lleva esta ley al Parlamento, políticos de todos los partidos votan a favor. Y claro, esto desconcierta en parte a buena parte del electorado francés, del partido que sea, porque no entienden cómo partidos tan distintos, con sus planteamientos, luego están tan de acuerdo en este punto concreto, el divorcio entre sexualidad y reproducción, ¿no? Hasta llegar a la automutilación punible que se llamaba antes. Claro, ahora hay que saber que existen fraternidades masónicas, donde se reúnen miembros de los partidos que sea, da igual cualquier partido, que sea masón y quiera pertenecer a la fraternidad. Estas leyes se planchan en las logias, con frecuencia, lo cuenta Ye, lo cuenta también otro masón que ha llegado a ser amigo mío, amigo personal, también converso, que dejó la masonería en el grado 12, Sergio Abad Gallardo, hijo de españoles, claro. Yo le conocí en Madrid cuando vino a presentar su primer libro traducido al español, ¿Por qué dejé de ser masón? Es otra conversión religiosa. Y yo le dije que lo interesante era saber en qué grado, le pregunté, tú supiste que se veneraba a Lucifer, porque Lucifer puede ser el acompañante del masón que ilumina su camino hasta llevarle a ese máximo conocimiento. Es el portador de la luz. La masonería se diferencia muy claramente entre Satanás y Lucifer, aunque a veces ellos mismos se confunden y mezclan. Cuando yo le dije eso, que me parece el punto esencial del tema, porque si se venera a Lucifer, poco más hay que añadir, será, por tanto, quienes sigan en la masonería, sin saberlo o sabiéndolo, porque esto se averigua más bien en grados altos. También depende de qué obediencia estés, Sergio estaba en Derecho Humano, que es la más explícitamente luciferina, donde más se ha reconocido, dentro de lo que cabe, esa veneración luciferina. Y él me contestó, sin dudarlo un segundo, yo lo descubrí en el grado primero. Me asombró y le pregunté al maestro de la logia por qué hacíamos eso. Y la respuesta fue más o menos que no se preocupara, porque se hacía una vez al año y era pura simbología. La masonería está cargada de símbolos, es simbólica ante todo. Ese gnosticismo masónico es como una forma de enseñarte a través de símbolos. Y él pensó, bueno, será simbólico, pero lo hacemos. ¿Qué simboliza Lucifer en el proceso de conocimiento o en la gnosis masónica? Lucifer es un libertador, es el que se rebela contra Dios, es una especie de Prometeo que se levanta contra la tiranía divina. Y en ese aspecto se le venera. Por ejemplo, uno de los masones quizás más destacado de todo el siglo XIX en Estados Unidos, Albert
Pike, general confederado, que por cierto estuvo en la creación del Ku Klux Klan, y ahí cuando se supo esto perdió mucho prestigio, hablo ya de finales del siglo XX, compone un himno a Lucifer, que es uno de los que define finalmente muchos de los rituales del grado, vamos, del rito escocés, antiguo y aceptado. Y el himno dice: Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre dado al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana. Es él quien lleva la luz y con sus resplandores ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. Se pregunta de forma retórica. No lo dudéis. Es decir, es el camino. ¿Por qué? Porque se revela, porque trae la luz. ¿Y qué luz es esa? La rebelión. Dios es tirano. Por ejemplo, hay un mito clave en la historia masónica, en la mitología masónica, que es un personaje llamado Irán Abid. Porque hay que decir, antes de continuar, que aquellos clérigos cristianos no católicos del siglo XVIII encargaron en el 23, en 1723, que se redactara el primer reglamento masónico, que lleva el nombre de Constituciones de Anderson, porque fue este señor quien dirigió al equipo que redactó aquello. Y nos cuentan el Antiguo Testamento de una manera completamente arbitraria, cambiada, sin pudor, porque el Antiguo Testamento es tan fácil como ir a la Biblia y leerlo. Bueno, pues si esto lo cuentan de otra forma. Por ejemplo, Moisés es un masón que crea un pueblo de perfectos masones. Hay una gnosis judía en la que Moisés al pueblo de Israel le da la ley, los mandamientos, pero al grupo de los elegidos le da otro conocimiento oculto que no es para todos. Y al llegar al personaje de Irán Abid, que está en el libro de los Reyes, es decir, está en la Biblia, las constituciones, la leyenda de Irán Abid masónica le da otros atributos. Irán Abid no es un orfebre, como nos dice la Biblia, que el rey de Tiro le envía a Salomón para que construya las columnas de entrada del templo. Es el arquitecto, es el depositario de todo el saber masónico que viene desde Caín hasta él. Es decir, desde el inicio, pero por la línea de Caín. Igual Caín, antepasado suyo, en sueños se le aparece y le lleva a un inframundo que a Irán Abid le asusta y le pregunta que a dónde lo ha llevado. Y Tubal Caín le dice que le ha llevado a ese inframundo donde la tiranía divina no llega, es decir, la libertad. Bueno, Irán Abid es el depositario de ese conocimiento oculto. Lo matan por envidia para intentar arrebatarle todos los secretos de la maestría, del conocimiento oculto, y Salomón quiere vengar su muerte porque, aparte de la sabiduría que ha ido adquiriendo él, ha llegado a tenerle en gran estima. Algo como esto que acabo de contar es un símbolo que da lugar al ritual de castigo que se le aplicó a Franco cuando la exhumación en el Valle de los Caídos. Hubo un ritual de castigo donde se cumplió perfectamente, casi como tenía que ser castigado el enemigo de la masonería, o de Irán Abid, porque todo es simbólico, en este caso era Franco, que tiene que ser desenterrado, ya lo había sido, sacado del ataúd, eso no lo consiguieron, porque la familia se negó. Simbolizan personajes de la leyenda de Irán Abid. En este caso, y aunque suene un chiste, no lo es, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, era la que representaba a Salomón. El propio nieto mayor de Franco me decía: pero tú esto te lo has inventado, ¿o qué te ha pasado? ¿Cómo va a ser Salomón Dolores Delgado? Y digo, no, nadie piensa que lo sea, pero le representa en el ritual, porque es la de rango mayor, es la número 1 en un grupo de 9 que tienen que estar presentes. Otro era Félix Bolaños, que si no recuerdo mal ocupaba el tercero de los guerreros. Bueno, los propios nietos me decían: pero ¿qué ritual hubo allí? Pero bueno, es que si no se conocen las sutilezas de la simbología masónica, claro, habéis estado ahí y no habéis entendido nada. De la familia solo dejaron entrar a 2 de los nietos debajo de la carpa. La carpa era innecesaria, puesto que allí se estaba grabando
únicamente lo que luego el gobierno iba a permitir que se viera. Es decir, que de haberse producido alguna escena desagradable, podía haber reportado. Pero es que la carpa se tiene que montar en el rito de castigo. El castigo principal es desenterrar al muerto, ya estaba hecho. Lo de sacarle del ataúd, como digo, salió mal, pero lo demás estaba hecho. Y de los 9 que tienen que estar presentes, siguiendo la psicología antigua de cómo se descubrió la muerte del cuerpo de Irán Aviv, el 9º llega cuando ya todo esto ha ocurrido, de hecho llegó el último, y simplemente no consta en el acta que levantó como notario mayor del reino Dolores Delgado. Yo esto lo publiqué en su día, lo publiqué en un libro, en el último que yo escribí, nadie me desmentida. No he querido dar el nombre de las personas que me facilitan toda esta información detallada, no quiero extenderme en esto. Esto lo he puesto como un ejemplo de la leyenda y de la psicología masculina. Pero no cabe dudar de esta información. En definitiva, como vemos, nos estamos adentrando en un mundo en el que, a través de una simbología, lo que estamos descubriendo es una religión, porque ellos dicen aceptarlas todas, pero realmente tienen la suya. ¿Qué elementos destacaríamos en ella? Bueno, ante todo el sincretismo. Vale tanto, tanto vale. Es decir, no hay ninguna religión superior. Luego, la verdad, con mayúscula no existe, porque todas tienen alguna parte de verdad, se supone. El sincretismo es lo más elemental que nos encontramos. Panteísmo ha existido siempre, la adoración de la tierra, de la naturaleza como divinidad. Luciferismo, por supuesto, está presente. Y decía antes, quiero poner ahora un ejemplo de cómo ellos mismos nos llevan a confusión cuando distinguen tantísimo entre Satanás y Lucifer, y luego, sin embargo, un masón llamado Josué Carducci, ¿de letras hay alguien aquí? Bueno, pues... ¿Le suena el nombre de Carducci? No. Bueno, pues es un poeta del 19 italiano, fue premio Nobel en 1906 y se le considera, pues, de la segunda mitad del siglo XIX como uno de los principales literatos italianos. Carducci era masón, es más, como una logia, la Felsinea. Pero cuando Carducci escribe su himno, no es a Lucifer, sino a Satanás. Y dice lo siguiente, merece la pena esta cita. Tú, Satán, respiras en mi verso, si al romper mi pecho a Dios desafío. Salud, Satanás, oh rebelión, oh fuerza de la revancha, de la razón, se alzan a ti sagrados inciensos y votos. Al Jehová de los curas, tú has vencido. ¿En qué quedamos? Que Lucifer, que Satanás, no son los mismos. ¿Qué matices hay aquí? Bueno, se le pidieron explicaciones y él simplemente contestó que él estaba lleno de amor. Bueno, pero dígame lo de Satanás, explíquemelo, no hubo manera. Hola. ¿Con esto qué ocurre? Pues que, evidentemente, si el conocimiento oculto que ellos reciben les viene de Tubal Caín, y por lo tanto, Irán Aviv, porque Tubal Caín le revela que Irán Aviv es el último descendiente del príncipe de la luz, de Lucifer. De ahí viene su conocimiento, ese conocimiento inaccesible al común de los mortales. Por eso le dije a este amigo mío francés, yo creo que hay que investigar esto más a fondo, porque queda velado por la psicología. Le dedicó un par de años, con su experiencia, la que había adquirido en las logias, y bueno, publicó un segundo libro titulado Serví a Lucifer sin saberlo. Ya el título vale por un tratado, no sirve. Con esto se entiende que la masonería ha buscado siempre una inversión del orden natural. Por ejemplo, la condena masónica, y como digo son cientos las que hay, ¿no? Desde 1738, la primera condena es de Clemente XII, 1738,
hasta 1983, esa declaración que comentaba antes de doctrina de la fe. León XIII, en 1884, publica la encíclica más detallada y extensa sobre las condenas, de todas las condenas masónicas. ¿Y qué nos explica? Que hay dos bandos. No quiero extenderme demasiado, porque además supongo que esto durará una hora, no nos queda tanto, pero veamos cómo empieza esta encíclica, porque la introducción es importante. Se llama Humanum Genus, el linaje humano, y dice: el humano linaje, resume, desde el pecado original se divide en dos bandos, diversos y adversos. Estoy citando de memoria para resumir, para abreviar, ¿no? Uno lucha por todo lo que es la verdad y la virtud, y el otro por cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Uno es el bando de Satanás. Bueno, primero dice: el uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quisiera estar adherido y, según conviene para la salvación, necesita servir a Dios. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obran sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos. Aquí cita las dos ciudades. La ciudad de Dios, es decir, lo que nos viene a decir aquí en esta introducción es que hay dos bandos, y no más. Estás con Jesucristo o estás en contra de él. Esa tierra de nadie es una falsedad. Es lo que nos viene a decir, y cuando ya nos ha dado esta introducción verdaderamente impactante, que es con lo que se quedaban algunos de mis alumnos y poco más, pasaba a describir el por qué condena la masonería con pena de excomunión, late sentencia. Yo creo que aquí hay un resumen muy bueno de por qué condena, después de decir esto de los dos bandos. Los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de la entraña del naturalismo. Luego habla del interés por la educación que tiene la masonería y ha tenido siempre. Tiene también puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta tierna edad y torcerla hasta donde quieran. Y nada más oportuno para lograrlo, para lograr una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Por tanto, en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación esté en manos de laicos. Habla de la educación de fe, de que es el gran caballo de batalla de la masonería desde que existe. Aquí León XIII no está poniendo nada de su cosecha. Y pongo un ejemplo práctico para que aterricemos, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor hasta ahora ha sido un poco excesivamente teórico. Concretemos. La Segunda República Española viene traída por un grupo de masones, en su mayor parte. Pacto de San Sebastián, que es el que se reúne, son políticos de varias tendencias, que se reúnen para expulsar a la monarquía, en su mayor parte está formado por masones, del Partido Radical, del Partido Socialista. Hay otros grupos periféricos independentistas que también son masones en un alto porcentaje, sobre todo los catalanes, los vascos no, porque todavía el PNV era católico, por eso ni siquiera está en el pacto. Lo que quiero decir es que hay una conjunción masónica, no todos lo son, hay dos católicos,
que eran de derechas, habían sido monárquicos, el ministro de Alcalá Zamora, futuro presidente de la República, y el futuro ministro de la Gobernación, Miguel Maura, hijo del gran don Antonio Maura, jefe de los conservadores. Esos no son masones, pero han acudido a la masonería en bloque. Azaña, de la izquierda republicana, todavía no lo era, pero cuentan sus memorias cómo se inició en la masonería del año 32. Lo cuenta con detalle. Lo echan. Y una vez que han acabado con la monarquía, que siempre ha sido una traba, igual que ya en 1917-18 estaban acabando con el imperio austrohúngaro por lo que tenía de católico y no dieron tregua, no le dieron salida al emperador, que está beatificado, por cierto, el beato emperador Carlos, que buscó una paz separada de Alemania con los aliados que no se la quisieron dar, porque si pactaban le tenían que mantener en el trono. Pactos no. Ahora le tocaba el turno a la monarquía española. Alfonso XIII además había enemistado con la masonería de forma abierta. Uno de los momentos fue la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí tuvo un desgaste grande y además no se limitó a consagrarla, lo hizo 3 veces. Ya tenemos república a partir del 14 de abril del 31. Inmediatamente viene el periodo constituyente. ¿Quién preside la comisión que redacta la Constitución del 31? Pues una comisión parlamentaria presidida por un ilustre jurista, don Luis Jiménez de Asúa, masón de la Gran Logia Regional del Centro, cuyo nombre simbólico, porque adoptan un nombre simbólico dentro de la secta, era Carrara. Bueno, pues si tenemos a un masón al frente de la comisión, evidentemente el sesgo de la Constitución será el que cabía esperar. Dentro de esta comisión hay otros 8 masones más. Había luego más no masones, más profanos, como dicen en masonería, que masones. Pues otros 10, que no pertenecían a ninguna logia. Ahora bien, Jiménez de Asúa, el hermano Carrara, y los 8 masones, ese mes de agosto del 31, cuando estaba redactando los artículos relativos a la religión, se reunían solos. ¿Qué salió? Una constitución contra la Iglesia. Y el 10 de mayo, no había transcurrido un mes desde la proclamación de la República, arden ante la pasividad del gobierno las iglesias y conventos de Madrid, un total de 14 edificios, sin que salga la fuerza a la calle, lo cual es muy significativo. La Iglesia juega la baza posibilista. Las órdenes que venían del Vaticano era tratar de mantener una relación, vamos a decir, abierta con el nuevo régimen. No fue posible. La quema de conventos, la Iglesia se la tragó sin decir nada. La expulsión de los obispos, el de Vitoria y el de Toledo, cardenal primado, tampoco dijeron nada. Es más, al cardenal Segura, que era el de Toledo, le dijeron que mejor no volviera ni lo intentase, para no tener problemas. Yo vengo del CEU, fundado por don Ángel Herrera Oria, que desde el debate había combatido la campaña republicana, pero luego, en cambio, defendía el posibilismo, la buena relación, hasta que llega la Constitución, que se aprueba en diciembre del 31, y ya decreta una nueva expulsión de la Compañía de Jesús. Eran todavía los soldados de Cristo. Y dice que deja pendiente para una ley concreta a desarrollarse, que será la ley de congregaciones religiosas, el tema relativo a la Iglesia Católica. Esta ley llegó en el 33. Prohíbe a las órdenes religiosas la enseñanza, lo que dice Leo XIII, un siglo antes. Los ministros de Dios que no estén presentes. Ninguna orden puede dedicarse a la enseñanza. Tampoco pueden dedicarse a industria o cualquier otra actividad lucrativa. Se les permite vivir en sus edificios, pero ya no son suyos. O sea, no hubo exclaustración. Pero si el edificio no es suyo, no puedes desarrollar una actividad lucrativa. Pero eso sí, tributas, en cambio, es una condena a la extinción de la Iglesia a medio o corto plazo. Es evidente. Y ahí se rompe la vara. Y entonces el Papa, Pío XI, en ese momento publica Dilectissima Nobis, una encíclica dedicada a España, cuyo título, Dilectissima Nobis, es Queridísima Nuestra.
cuando ella denuncia la persecución religiosa que se está sufriendo en España y que va a ir a más. Habla del tema de conventos, de pasada, habla de una violencia injustificada contra la Iglesia, lo peor estaba por llegar, pero habla sobre todo de la ley de congregaciones religiosas que condena a la Iglesia a la inoperancia absoluta y sobre todo la gran victoria. La ha sacado por completo de la enseñanza, de cualquier nivel. Desaparece el ICAI, por ejemplo, el edificio del ICAI fue incendiado el día de la quema de conventos. No lo que sí cabe actual, pero el ICAI sí. Y bueno, los jesuitas se lo llevaron a Bélgica, después de la guerra lo volvieron a traer. Han desmantelado la educación religiosa. Luego vendrán cosas peores. En el 34 ya la Revolución de Asturias, donde ya sí empiezan a matar sacerdotes, frailes, incluso los seminaristas de Oviedo. Y en el 36 viene el gran holocausto católico con 6.800 sacerdotes, religiosos y monjas asesinados en la retaguardia republicana. O sea que claramente ese designio anticatólico que puede llegar a lo sangriento estaba presente, y no digo que sea culpa exclusiva de la masonería, aunque es la masonería la que manda en España. El presidente Azaña, que lo era cuando estalló la guerra, he dicho que se inició en el año 32, es el hermano Plutarco. Y por supuesto, esto de que era incontrolable lo que estaba ocurriendo en la retaguardia es solo cierto hasta cierto punto. Este es un ejemplo concreto. Pero para ir terminando, el otro día hablaba de corrección política en la FDP de Valladolid. La corrección política es un invento masónico, porque claro, es aquello de, para no, en principio es una muy buena idea, corrección política, es decir, no ofender, tratar respetuosamente, no marginar a ninguna minoría en riesgo de exclusión, por razón de su etnia o de lo que sea. Es un término que se empezó a utilizar en los 70 y va más en los 90. Pero en los 90 empieza a adquirir cierto descrédito porque ya empiezan a darse cuenta ciertos medios de comunicación de que es un término mordaz. Porque claro, ya se ha establecido que lo políticamente correcto es permitir, como mínimo, permitir el aborto, en el que, por cierto, en Francia la masonería tiene un papel destacadísimo, agudiciso. La ley que aprueba el aborto en Francia se llama la ley Veil, por la ministra Simone Veil, que tenía como asesor al doctor Pierre Simon, que llegó a ser gran maestro de la Gran Logia de Francia. Este hombre publica un libro llamado La vida ante todo, parecería por el título la obra de un trovida, pero cuando lo lees dice: defender la vida requiere tener el valor de rechazarla. Y añade: un niño nacido anormal, sin solución, puntos suspensivos, dejarlo. En otro escrito, que no es este libro, dice que la vida, tenemos que superar el concepto de la vida como algo sagrado, el concepto del Génesis, el concepto de Aristóteles, el concepto de Buffon, para acabar diciendo que la vida es un material con el cual tenemos que trabajar. El cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, escribe sobre ese escrito de Pierre Simon, que aterra leer lo que un gran maestro de la Gran Logia de Francia, el doctor Simon, que está refiriendo a él, ha escrito sobre lo que es la vida. La vida no es sagrada. Como no lo es, pues puede acabar con ella sin ningún problema. Aborto, eutanasia, cualquier otra forma de acabar con la vida humana, o jugar con ella, experimentar, está permitido porque no tiene ese carácter sagrado. Lo traigo aquí porque Pierre Simon es un masón que llega a ser nada menos que soberano masón. Bueno, el relativismo se fue imponiendo cada vez más. La corrección política fue un instrumento muy útil y contra ese relativismo escribe Juan Pablo II en Centesimus Annus, año 1991. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y actitud fundamentales correspondientes a las formas políticas democráticas.
y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde un punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Es decir, el que defienda un dogma está fuera del marco democrático, está fuera de este juego democrático, no debería estar en democracia. Hay que observar que si no existe una verdad, acaba diciendo el Papa, me refiero a Juan Pablo II, le recuerdo, la cual guía y oriente la acción política, entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Aquí tenemos lo que está demostrando el Papa, es que la verdad ha sido superada. El concepto de ley natural que está por encima de las leyes positivas es excluido. ¿Esto qué es? Un triunfo del relativismo masónico, un triunfo de ese sincretismo que excluye la divinidad, o que nos habla de una divinidad vaga, difusa, un gran arquitecto al que no conocemos y que puede ser Lucifer, según decisión propia del masón. Poco más tarde, en 2005, en la misa Proeligiendo Pontífice, horas antes de ser elegido Benedicto XVI como Papa, el propio Ratzinger, en su homilía, lanza ya una idea mucho más contundente, que es la dictadura del relativismo. Ya no es que seas creíble o no, es que hay una dictadura establecida de manera férrea. Y dice, me voy al final, la encíclica no tiene desperdicio, pero la homilía no tiene desperdicio, pero me voy al final, donde dice, se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Hay que decir también que aquí se ve, si lo hubiéramos leído entero se vería mejor, la huella de la masonería, porque la gnosis, el gnosticismo masónico es antropocéntrico, el yo, la persona, es lo único digno de veneración, como decía Rodríguez Zapatero en su biografía autorizada, Madera del Zapatero, de su sobretor. Y por fin, esa dictadura del relativismo, de claro puño masónico, vuelvo a repetir, ha dado paso a otra situación. Ya no estamos en la dictadura del relativismo. Eso ha pasado. Ahora hemos llegado a una inversión del orden natural, en la cual lo que era bueno es malo y viceversa. Esto lo ha denunciado también, siendo Papa emérito ya, Benedicto XVI, cuando el año pasado se publica su última biografía autorizada por su biógrafo Peter Seward, cuyo epílogo lo redacta el propio Papa. Bueno, es una entrevista con el Papa. Y habla de que lo que se ha establecido ya no es la dictadura del relativismo. Habla del credo del anticristo. Habla de una serie de dogmas anticristianos establecidos, dice textualmente, por una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas, que considera la auténtica, que él considera la auténtica amenaza para la Iglesia en la actualidad. Pone algunos ejemplos de esta dictadura, de estos dogmas nuevos, como son el aborto inatacable, el informe Matic aprobado en el Parlamento Europeo en junio, dice que el aborto es un derecho humano universal, ni supuestos ni plazos, y que además la objeción de conciencia debe estar prohibida, porque el médico que se resista a practicar abortos está incurre en un delito de no prestar asistencia debida a una persona que tiene derecho a recibirlo. Esto es el informe Matic. De momento es una resolución del Parlamento Europeo que no ha entrado en las legislaciones nacionales, pero como ha pasado con tantas resoluciones, puede entrar en cualquier momento. Hay resistencia, sí, en Estados Unidos, mientras tanto, se aprobó después de esto la ley de Texas, que estamos a ver qué pasa con ella, que no es que elimine, pero restringe el aborto hasta la 6ª semana exclusivamente. Y acaba diciendo, quienes se oponen a estos criterios, bueno, aparte del aborto habla del matrimonio homosexual,
o la creación de vida humana en laboratorios. Quienes están o se oponen a estos dogmas están condenados a la excomunión social. Es una realidad. Y además, el lenguaje, que es imprescindible para cambiar una sociedad, se ha ido manipulando, se han ido creando hasta palabras nuevas. Homofobia. Quien diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es matrimonio es homófobo. Es decir, se le presupone odio. Odio. Yo puedo no odiar a nadie, que además el odio, mientras no lo manifieste, es algo interno, se supone, ¿no? Otra cosa es que dé salida y perjudique a quien odie. Pero yo puedo considerar que eso no es un matrimonio y no por eso odiar a quien lo contrae. Homofobia, delito de odio. Te puede costar el puesto de trabajo y te puede costar una sanción importante. La ley de memoria democrática, en la que estamos ahora en fase parlamentaria, en el debate. Quien sostenga un discurso oficial, aunque lo fundamente en fuentes primarias históricas, si es contrario al discurso oficial del gobierno, puede llegar a tener sanciones de 100.000 euros o más e incluso pena de cárcel. Es decir, ya no tenemos, hemos ido quitando vetos. Esa dictadura del radicalismo se ha ido convirtiendo en una auténtica tiranía que a golpe de ley y con un uso abusivo del boletín oficial del Estado va imponiendo una auténtica tiranía en la que no hay espacio para el disidente. Es decir, lo que se ha defendido durante siglos como un principio democrático, que el disidente tenga libertad de expresión y de cátedra, desaparece. ¿Qué hemos logrado con esto? Lo que decía Benedicto XVI, credo del anticristo. Y no es casualidad, para terminar, que mientras la masonería se ha ido normalizando del año 17 hasta ahora, pues ha habido varias instituciones, por ejemplo el Parlamento de Baleares en ese año votó una resolución a favor de la masonería en la que pide que no se les persiga ni se les mate más. Atención, ni siquiera el tribunal franquista los mataba, porque por ser masón no te mataban nunca, no estaba tipificado como delito, sí, el serlo, y dependía del grado al que hubiese llegado el masón, pero no con pena de muerte. La máxima pena que se le podía imponer a un masón del grado más alto eran 12 años. ¿Hubo masones ejecutados en el primer franquismo? Sí, pero no por ser masones, es que lo eran aparte del delito por el que se les juzgaba. ¿Por qué pide el Parlamento de Baleares sin un voto en contra? Lo que significa que todo el Partido Popular votó a favor. Esta protesta, la señora Forcadell, en sede parlamentaria, hizo un homenaje en el que ella misma hizo el discurso, la alabanza de la masonería por todo lo que Cataluña le debe a la secta. Bueno, hay que decir que la Esquerra Republicana de Cataluña es un partido dominado por ellos de siempre. No podía seguir extendiéndome, pero en otras comunidades autónomas hubo homenajes similares, el más contundente el de Baleares. Pero ahora que salen a la superficie, estoy hablando del 17, por esos mismos años hay una normalización también del satanismo que es muy curiosa. En 2015, por ejemplo, la señora Clinton, campaña electoral, decía que la voz de la Iglesia tenía que ser acallada y que los gobiernos debían redefinir, utilizando su poder coercitivamente, los dogmas religiosos. El año anterior, la rectora de Harvard había autorizado una misa negra en el campus de la universidad. Hubo una movilización cristiana, no solo católica, en Estados Unidos, que logró impedir esto a ultimísima hora, 2 horas antes de que se celebrara. No se celebró en el campus, pero enfrente, en un local que alquilaron, sí. Templo de Satán, que es la organización más activa en Estados Unidos a favor del satanismo, se ha normalizado, sale a la calle y se manifiesta. Es más, la hija de Clinton, hace 3 años, en su cuenta de Twitter, felicita el año exclusivamente al Templo de Satán. Preguntada por la prensa en relación con esto, ¿por qué felicita usted al Templo de Satán el año? Chelsea Clinton contesta que ella desea feliz año a todo el mundo. Bien, está bien.
pero porque solo menciona a esta agrupación, por llamarla de algún modo, se ha normalizado. El año pasado aquí en la Complutense en Madrid tuvimos también un seminario sobre el satanismo, con toda normalidad, que acabó con una ceremonia nocturna ahí, en el campus de la Complutense. La capilla cerrada, cal y canto, y no hubo reacción. Grupos de estudiantes católicos rezaban el rosario mientras tanto, en desagravio por lo que ocurría allí, pero esto ha ocurrido. Hace solamente 5, 7, 8 años era sencillamente impensable. Y esa normalización que ha ido en paralelo de una cosa y la otra no son casuales. Y yo creo que con algunos de estos datos, si los ponemos juntos, nos daremos cuenta de que lo que persigue la masonería es esa inversión del orden natural. Por cierto, y con esto termino del todo, palabras de paso de la masonería, quedémonos con dos. Baphomet, que es la representación diabólica que se venera en las logias, busquen en internet la imagen de Baphomet. Se escribe con PH. Cualquiera reconoce en el demonio, pero es una representación muy fácilmente reconocible. En el centro de las logias, en ciertos grados, se le venera. Baphomet, en uno de sus brazos, lleva grabadas las palabras solve et coagula. Disuelve para coagular. Es decir, primero hay que destruir para empezar de cero a hacer el mundo que tenemos que hacer. Otra palabra de paso masónica, ordo ab caos, el orden que vendrá del caos. Es decir, lo que decía León XIII en Humanum Genus, destruir todo el orden religioso y civil creado por el cristianismo para levantar un orden nuevo completamente contrario a él. Si no destruimos el primero, no podremos construir el segundo. Este es el mensaje que en una hora, que es de lo que disponíamos, nos da para hablar de ello, ¿no? He intentado ir a la esencia, no he hablado de rituales y de otros aspectos. La masonería es un campo amplísimo para tratar, ¿no? Hay tratados y tratados, de pocas cosas se ha escrito tanto. Pero yo he tratado de resumir ideas clave para que se sepa, y debo decir que en clase con mis alumnos he tenido experiencias muy interesantes de chicos que estaban presionados en su familia para que se iniciaran en la masonería. Y venían de colegios religiosos. Y luego sus padres los habían mandado a la Universidad Católica. Pero consideraban que les sería muy conveniente entrar en la masonería de paso. Leyendo estas encíclicas, sobre todo Humanum Genus, que es la que yo les hacía trabajar en su día, comprendían que detrás había mucho más que una red de contactos políticos, económicos, etcétera, que era lo que seguramente hacía que sus padres encontrasen interesante que entraran aquí. Hubo un solo caso en el que un chico de 19 años quería hablar conmigo del tema, contaba que su abuelo, que era un grado 33, máximo nivel, le quería introducir. Y él se negaba. Como yo le veía muy preocupado con el tema, empezó por lo religioso, por lo que hay de luciferino en la masonería. Él me paró en seco y me dijo, eso ya me lo sé todo, porque mi abuelo me lo ha contado. La serpiente, ¿quién es la serpiente en la Biblia? Es que la contradicción está ahí. Lucifer, Satanás, ¿de quién hablamos? Él me dijo, la serpiente, según un relato del grado 33 que era su abuelo, era nuestro aliado. Venía a traernos la sabiduría. No olvidemos que lo que Dios le provee al hombre, lo único que le provee es comer de los frutos del árbol del bien y del mal. ¿Eso qué significa? Establecer el bien y el mal, porque ya están establecidos. Tú no puedes decidir, para mí está bien, para mí está mal. No, es que el bien es objetivamente algo y el mal es objetivamente algo concreto. La serpiente era nuestra aliada. Y Dios, tiránico, ya lo he dicho antes, que Dios es tiránico en su misión. ¿Qué hizo? Echó del paraíso al hombre y a su aliado natural, que era la serpiente. Bueno, pues si esto se lo ha contado su abuelo, evidentemente obviamos la cuestión religiosa y siquiera hablamos de otros aspectos. En fin, que podría contar más anécdotas con alumnos, pero tampoco me quiero alargar en cuestiones personales. Solo quiero decir que cuando esto se pone sobre la mesa,
se habla con un cierto detenimiento y tienes tiempo para tutorías, pues hay muchos chicos que tienen las ideas poco claras, aunque debo decir que todos los que venían a tutorías estaban más bien en contra, pero salían reforzados con argumentos objetivos. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si... No sé si alguien tiene una pregunta, pero tiene que ser muy rápida, porque en 5 minutos nos tenemos que ir. ¿Nadie? ¿Lo quedó todo muy claro? Vale, pues ya está. Muchísimas gracias, don Alberto. Y iremos organizando más actos para los que no estéis apuntados en Totus Tus y queráis estar apuntados. Ahora habláis con Jacobo, que es este chico que está aquí, y os manda el link para apuntaros y poco más. Muchas gracias a todos por venir.